Bienvenidos a este espacio educativo. Mi nombre es Rosana Lisset Reyes Cardona y soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades. Estudio la carrera profesorado en enseñanza media en pedagogía y técnico de administración educativa en el curso práctica docente impartido por la catedrática Magíster Maylin Bojorquez. El tema número 10 a tratar el día de hoy es sobre la personalidad, el carácter y el temperamento. Estos son conceptos diferentes y aunque suelen llamarlos de forma indistinta. En la psicología, uno de los temas que ha generado discusión es la definición de los términos personalidad, temperamento y carácter. Son muchos los estudios y análisis que se han realizado alrededor de todos estos términos desde diferentes puntos de vista y en muchas ocasiones se ha usado de manera indistinta. Sin embargo, por mucho que se hayan utilizado de esta manera, lo correcto es utilizarlos para hablar de conceptos específicos, estableciendo ciertas diferencias entre cada uno. Vamos a hablar un poco de historia respecto a la personalidad. En la antigua Grecia, esta palabra se refería a la persona y se empleaba para hacer referencias a la máscara que llevaban los actores de teatro. Más adelante, en Roma, pasaría a usarse como un sinónimo de ciudadano, designando principalmente los roles sociales de los individuos privilegiados e influyentes. Con el tiempo, este término persona empezó a hacer referencia a individuos como cuando son seres diferenciados de su entorno. La personalidad que se derivó de esta palabra se utilizaba desde la Edad Media para describir una serie de características que iban a determinar todas las tendencias comportamentales que se daban en ese entonces de cualquier persona. La definición de lo que es la personalidad en lo que se refiere a la psicología, este término se define como una organización de emociones, también cogniciones y conductas que van a determinar los patrones de comportamiento de una persona. En la formación de la personalidad también intervienen tanto la base biológica del temperamento como las influencias ambientales que son el carácter. Existen muchas definiciones de la personalidad y una de las más completas es la de Bermúdez en el año de 1996, que nos define como una organización relativamente estable de características estructurales y que también pueden ser funcionales, innatas y adquiridas, bajo las especiales condiciones de su desarrollo, que van a conformar el equipo peculiar y definitivo de conducta con que cada individuo afronta las distintas situaciones. La personalidad también engloba una serie de características comunes que están incluidas en lo que son las diferentes definiciones, recogiendo una serie de elementos relativamente estables y que son conscientes en el tiempo llamados rasgos. Además, incluyen otros elementos como la cognición, la motivación y los estados afectivos. En sí, la personalidad abarca tanto la conducta manifiesta como las experiencias privadas de la persona, sus pensamientos, deseos, necesidades, los recuerdos, que se trata de algo distinto y propio de cada persona, pues aunque existan algunos tipos de personalidad, lo cierto es que cada persona es única, como también lo es su personalidad. Por otro lado, también se refleja la influencia en lo que es la conducta de los elementos psicológicos y biológicos de las experiencias que se han tenido. La finalidad de la personalidad en sí es la adaptación exitosa del individuo en su entorno.
Existen algunos trastornos de la personalidad, entre ellos vamos a mencionar la personalidad antisocial. También podemos mencionar la personalidad por evitación, el límite de la personalidad, los trastornos de personalidad que van a ser dependientes, histrónicos de la personalidad, el narcisista y el obsesivo compulsivo. Ahora hablamos sobre lo que es el temperamento y alguna definición. Empezamos por el concepto que este se refiere a lo que es la dimensión instintiva y biológica de la persona. O sea, la persona cuando su temperamento lo tiene es por instinto más que por otra cuestión. Esta es precisamente la parte innata de origen genético. Tiene su base en algunos rasgos cualitativos. También nos dice que algunas de estas conductas son aprendidas y que van a pertenecer a la naturaleza de un ser desde su origen o nacimiento de nuestros padres. Por eso el temperamento es difícil de cambiar. Es profundamente inherente a nosotros. El temperamento se manifiesta antes que el carácter y también antes que la personalidad en conjunto. Es por esto que se considera que el ambiente interactúa con el temperamento de las personas, lo que da pie a desarrollar algunos rasgos que la van a caracterizar. Al ser una dimensión biológica, tiene sus raíces en lo que es la genética y también tiene una estrecha relación con la forma en que funciona el sistema endocrino y el sistema nervioso. Así el temperamento influye mucho en lo que son las hormonas neurotransmisoras. De igual forma, los aspectos como la alerta cerebral también influyen en lo que es el temperamento, aunque en menor medida. Cabe mencionar que tener temperamento u otro, además de influir en el desarrollo de la personalidad, también genera una predisposición al desarrollo de ciertos rasgos. El temperamento puede ser sanguíneo, cuyo elemento asociado es el aire. Estas personas de temperamento sanguíneo tienden a ser entusiastas, amigables en el lado positivo, pero en el lado negativo también pueden ser indisciplinados, inestables. El temperamento flema o flemático, que es el elemento del cual es el agua, estas personas tienden a ser tranquilas en el lado positivo, pero en el lado negativo son indecisos y así como pueden ser eficientes en el lado positivo, pueden ser ineficientes en el lado negativo. El temperamento bilis amarilla, que este va a corresponder a lo que es el elemento fuego. Estas personas tienden a ser optimistas y fieles en el lado positivo, mientras que en el negativo van a ser desconsideradas y sarcásticas. En lo que se refiere a la bilis negra, que está asociada a la tierra, las personas de temperamento positivo son analíticos y sensibles, pero en el lado negativo tienden a ser tercos y poco sociables. Ahora, hablando de lo que es el carácter, lo definimos como un componente de la personalidad que se adquiere mediante el aprendizaje, específicamente a través de las experiencias de la vida, las cuales modulan las tendencias biológicas, predisposiciones propias de lo que es el temperamento. En ella intervienen rasgos como cualidades o circunstancias que van a indicar la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona.
o una colectividad y por lo que se distingue de las demás. El carácter también tiene un poco de historia. Es importante mencionar que el estudio del carácter tuvo su mayor relevancia durante principios del siglo XX. En este momento que se denominó como caracterología, no obstante, con el pasar del tiempo, fue sustituida por la psicología de la personalidad, por lo cual las perspectivas modernas del carácter son la evolución de los conceptos antiguos, no de los que están presentes. Las personas con carácter pueden ser apasionadas, emotivas, activas. Cuando tienen el carácter nervioso, son emotivos e inactivos. Y si es sentimental, emotivos e inactivos. Cuando se trata de carácter colérico, vamos a darle más lugar a las emociones y a las actividades, a la acción. El carácter apático, no emotivo, es inactivo. Y lo que se refiere al carácter amorfo también es no emotivo y también inactivo. Ahora vamos a conocer las diferencias que existen en lo que es la personalidad, el temperamento y el carácter. En lo que se refiere a la personalidad, en la psicología, el término personalidad se define como una organización de emociones, cogniciones y conductas que van a determinar los patrones de comportamiento de una persona. En la formación de la personalidad también intervienen tanto la base biológica como el temperamento, por ejemplo, como las influencias ambientales que en este caso será el carácter. Ahora bien, el temperamento, el personaje es el componente aprendido de la personalidad. Aparece como consecuencia de las experiencias que vamos a vivir, que influyen en nuestra forma de ser. Pueden ser modulados las predisposiciones y tendencias biológicas, es decir, temperamentales. El carácter es otra de las diferencias que podemos mencionar. El temperamento está determinado por la herencia genética, que influye de forma muy notable en lo que es el funcionamiento de los sistemas, tanto nervioso como endocrino, es decir, en la influencia relativa de distintos neurotransmisores y hormonas. La personalidad tiene como base lo que es la integración entre el carácter, temperamento y comportamiento. Este se va a manifestar de acuerdo a lo que es la adolescencia, la madurez, y puede ser modificable en el origen social. Entonces vemos que la personalidad, esta va a ser definida de acuerdo a un comportamiento en el adolescente y que se origina en una manera social y puede ser modificable, nos dice. Ahora bien, el temperamento, esta se refiere a los hábitos que hemos aprendido a través de tiempo y puede ser también biológico y social, de acuerdo a donde nos estemos, digamos, desarrollando. Y esto inicia desde la infancia. Entonces, esta manifestación va a ser también controlada y es origen social y lo vamos adquiriendo conforme el tiempo. Gracias a Dios lo podemos modificar. En cuanto a lo que es el carácter, esto ya es otra situación. Esta manifestación es no controlada, no la podemos controlar en una de las formas. Esto viene a desarrollarse desde el nacimiento y es de origen genético. Es nato. Nosotros lo traemos en nuestros genes. No lo podemos modificar y nuestra constitución es heredada. Nuestra manifestación es no controlada. Pero
En algunos momentos nosotros con una ayuda psicológica, yo digo que sí podemos controlar nuestra manera de ser. Ahora ya hemos terminado nuestro tema y como tarea vamos a dejar un cuadro comparativo en el cual en él vamos a elaborar e identificar los elementos que vamos a comparar. Que van a ser lo que es el carácter, el temperamento y la personalidad. Vamos a señalar estos parámetros identificando las características de cada uno. También vamos a construir las afirmaciones sobre los elementos comparados y obtener nuestra propia conclusión. Vamos a calificarlo estableciendo los elementos y las características a comparar, si han utilizado ideas claves y suministrado información importante que sea útil, representándolo esquemáticamente en la información. Los conceptos que puedan aparecer deben estar ordenados de una forma clara, precisa y concisa. También una forma lógica, conectando correctamente entre sí. También los vamos a apoyar con el uso de textos y los vamos a resumir. Contendrá adecuadamente una distribución de contenido y obviamente se calificará la ortografía y la gramática, o también la redacción. Por favor, cada una de las tareas deben de incluir incluso las referencias. Este ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho su atención. Mi nombre es Rosana Reyes y mi correo electrónico droxrg@gmail.com.